Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Dulce Lirio Martínez y hoy quiero presentar un tema al cual nombré Fe Ciega. Y el texto en el que está fundamentado es Hebreos 11, versículo 30. ¿Me acompañan? Aunque ustedes estén viendo la grabación, me gustaría que me acompañaran a los textos de la Biblia que vamos a leer. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Voy a leer la palabra. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Oramos? Amado Padre, Señor, Dios vivo, esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre. Yo sé que es un tema grabado, mi Dios, pero te ruego, Señor, que obres por medio de tu Espíritu, guía a tu sierva, Señor, para que pueda mostrar, Señor, lo que tú quieres hablar, Señor. Yo sé, Padre, que tú puedes obrar de una y mil formas conforme a ti te plazca, amado Dios. Esta tarde te pido que me tomes en tus manos, que tomes en tus manos a las personas, Señor, si alguien ha de ver este video, Padre, para que tú hables a su corazón y a sus vidas. Te bendigo, te exalto y oro siempre en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Hace poquito iba manejando y escuché una noticia acerca de que el presidente López Obrador estaba recomendando una página o una plataforma de inversión para Pemex, Petróleos Mexicanos. Estaba recomendando que las personas invirtieran en esta plataforma para obtener unas ganancias de 65,000 pesos mensuales. Y juntamente con él complementaba la información un periodista que es famoso aquí en México, Francisco Sea. Entonces, juntamente ellos dos estaban recomendando esta plataforma para invertir y recibir grandes ganancias. Estaba el noticiero advirtiendo acerca de este fraude, que eran promesas falsas, que habían tomado un video del presidente y del periodista y lo habían editado de tal forma que pareciera que ellos estaban hablando, pero en realidad eran voces montadas en un video. Muchas personas creen aún en este tipo de cosas. Se les cuestionaba a las personas que estaban diciendo, hay que invertir en esto, y les decían, pero ¿cómo pueden creer? Y es que es cierto, cuando nosotros recibimos una promesa o una propuesta de esta forma, nos detenemos un poco a ver de dónde procede, si es una fuente confiable. En este caso, ellos podrían decir que sí, porque era el presidente, supuestamente, anunciando esta plataforma, recomendando esta plataforma, y era el periodista confiable Francisco Sea. Pero también deberían o deberíamos, cuando escuchamos este tipo de promesas, tomar en cuenta otras cosas, por ejemplo, los antecedentes. Si alguna vez algún otro presidente ha anunciado una plataforma para invertir dinero, y eso no ha sucedido, por lo menos aquí en México. También debemos de pensar qué tan real es que invirtiendo yo un peso pueda recibir 65,000 mensuales. Cuestionaban a las personas que muchas habían creído y decían, es que sí, el presidente lo está diciendo, el presidente siempre ha visto por el pueblo y quiere que nosotros invirtamos ahí. Les preguntaban, pero ¿cómo puede usted creer en promesas tan falsas? Y ellos decían, es que hay que tener fe. Pero quiero ver que esta fe ya llega a una fe ciega, porque hay fundamentos que te dicen o hay a contextos que te dicen que esto no puede ser verdad. Sin embargo, se dejan guiar por una fe que ellos llaman una fe ciega. Hoy, trayéndola a nosotros, quiero preguntarte, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es la fe que tú tienes en Dios? ¿Es una fe ciega? Leyendo el pasaje de Hebreos del capítulo 11, versículo 30, está hablando acerca de Jericó. Esta tierra, esta porción
de la tierra prometida que Dios les había dicho al pueblo que les iba a entregar. ¿Sí? En realidad, el libro de Hebreos, todo el capítulo 11 nos habla de la fe, pero contextualizando este pasaje de 11:30, tiene su fundamento en cuando Dios les va a entregar la tierra prometida a esa segunda generación que sacó de Egipto. Quiero ver un poco del contexto para entender bien a qué se refiere con esta fe. Si pensemos, entonces empecemos a pensar si era una fe ciega que tenía de ese pueblo que entró a la tierra de Canaán, que rodeó los muros de Jericó y que estos muros cayeron. Quiero tomar desde Éxodo capítulo 3, versículo 8, en el llamado a Moisés. Cuando Dios llama a Moisés y se le parece en la zarza, ¿qué palabras le dijo Dios a él? Éxodo capítulo 3, versículo 8. Vamos rápidamente al pasaje. Lo voy a leer en Reina Valera 1960. Dios le dice a Moisés, y he descendido, dice Dios, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Cuando Dios se le aparece a Moisés, le está diciendo, yo voy a sacar a mi pueblo y lo voy a llevar a esta tierra. Y lo que Dios dice acerca de esta tierra es que es una tierra muy buena, pero está habitada por otro pueblo, ¿cierto? Vamos a avanzar un poco, vamos a ir a Éxodo capítulo 6. Dios manda a que Moisés hable con Faraón y Faraón no quiere escuchar. Faraón pone más cargas en el pueblo. Entonces Moisés se queja ante Dios y dice, pero ¿por qué me dijiste que fuera con Faraón? Mira que ha puesto más cargas en nosotros. Usted lo puede leer el final, capítulo 5, perdón, versículo 22 y 23, y la parte de Éxodo 6, 1 al 5, y puede ver cuál es la queja de Moisés. Pero pongamos atención en cuál es la respuesta de Dios. Dice el versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. ¿Qué está diciendo Dios? También en la zarza ardiente, Jehová se presentó como yo soy el que soy. Y aquí le está diciendo, yo soy Jehová. Y yo, continúa diciendo Dios, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré, dice Dios, con brazo extendido y con juicios grandes. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¿Qué es lo que está prometiendo Dios? ¿Cuál es el contenido de esa promesa? Les está diciendo en el versículo 6, en la segunda parte, que Él los va a liberar de la servidumbre. Él los va a tomar, los va a redimir, les dice Dios. Y luego en el versículo 7 dice en la primera parte que los va a tomar como su pueblo y que Él va a ser su Dios y que van a conocer, dice, y sabréis que yo, Jehová vuestro Dios, que os sacó de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué está diciendo Dios hasta ahorita? Él los va a sacar de la esclavitud egipcia, va a tomarlos por pueblo y va a ser su Dios. Pero ¿qué dice el versículo 8? Que los va a introducir en una tierra. Dios
va cumpliendo sus promesas. Nosotros lo podemos ver, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, la forma en que Dios actúa para sacar a su pueblo, la forma en que Dios está mostrándose quién es Él a su pueblo. Recuerden, les había dicho, yo soy Jehová y yo los voy a sacar y yo los voy a redimir y yo voy a tomarlos como pueblo, yo voy a ser su Dios, yo les voy a dar la tierra, yo Jehová. Dios está presentando cómo es Él y a través de los capítulos que siguen, 7, 8, 9, 10 y 11, está mostrando en forma visible cómo es Él. Entonces, de esta forma, ese su brazo extendido los saca de Egipto, los lleva por el desierto, cruzan el mar rojo en seco. Llegamos al capítulo 19, cuando Él ya los llevó por parte del desierto hasta el monte Sinaí. Han pasado 2 meses de la liberación del pueblo de Egipto y Dios se les presenta nuevamente. Vamos a leer solamente del versículo 1 al 4. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios y cómo os tomé, a ustedes pueblo, sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Leímos 2 versículos más. ¿Qué está diciendo Dios? Yo ya cumplí con sacarlos de la esclavitud de Egipto. Los estoy tomando como mi pueblo. Yo soy su Dios. Falta un contenido, ¿verdad? Falta una parte de esa promesa. Él dijo que él iba a dar la tierra. Capítulo 20, 21, 22, el pueblo y Dios cierran ese pacto. Hasta el capítulo 24, Dios comienza a dar instrucciones para hacer un tabernáculo. ¿Y qué es ese tabernáculo según Éxodo? Vamos a avanzar rápidamente a Éxodo 29, versículo 42 al 46. Dice la palabra de Dios, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Está hablando que se harán holocaustos en ese tabernáculo. A la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré, dice Dios, me reuniré con vosotros para hablaros ahí. ¿Por qué Dios se va a reunir con ellos? Porque ellos ya fueron redimidos de la esclavitud, porque ellos han sido tomados por su pueblo y ahora pertenecen. Dios es el Dios de ellos. Por eso ahora Dios se va a reunir con ellos para hablarles allí. Dice el 43, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré, moraré, viviré. Estoy utilizando sinónimos. Entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán otra vez esta palabra. Les había dicho en Éxodo capítulo 6, y sabrán que yo soy Jehová. Y aquí les dice en el 46, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar. ¿Qué propósito tuvo Dios para sacarlos de Egipto? Para sacarlos de la esclavitud, para tomarlos por pueblo, para ser su Dios.
morar en medio de ellos, vivir en medio de su pueblo, habitar en medio de ellos. Dice el 46 otra vez, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Dios morando en medio de su pueblo. Dios redimió a su pueblo, los sacó de la esclavitud, los tomó como su pueblo y Él es su Dios. Y toda esta obra la hizo para morar en medio de ellos. Después de esto nos presenta cómo ellos permanecen un año ahí en el monte Sinaí haciendo la preparación y van a ir camino a la parte que toca del cumplimiento de la promesa, la tierra prometida. Pero desde aquí quiero preguntarte, ¿ellos deberían tener una fe ciega? Es decir, ir sin un fundamento de nada. No, te voy a decir por qué no. Porque ese Dios en el que ellos iban a tener fe se les había mostrado en Egipto. Dios, a lo largo del camino en el desierto, se está mostrando a ellos, morando, viviendo, habitando en medio de ellos. El pueblo avanzaba y el tabernáculo iba en medio del pueblo. Diariamente, a excepción del día de reposo, ellos recogían maná que caía del cielo para alimentarse. Usted lo puede ver en el libro de Números. Ellos iban guiados con la nube por el día y de noche una estela de fuego los calentaba. Durante todo el camino sus ropas no se desgastaron. Así que pensemos, ¿en qué momento ellos experimentaban a Dios en sus vidas? Hermanos, en todo momento. Iban caminando y en medio de ellos la presencia gloriosa de Dios. Iban a alimentarse con maná que Dios había dado del cielo. No sabían para dónde ir, la nube iba guiándolos. En la noche que iban a dormir, el calor de la estela de fuego. Iban caminando y su ropa nunca se desgastó. En cada momento de sus vidas, Dios estaba obrando. Hermanos, ¿era una fe ciega la de ellos? No. Ellos iban caminando con Dios en cada momento de sus vidas. Pero pensemos cómo fue la vida de este pueblo. Si usted lee el libro de Éxodo, cuando Dios los saca de Egipto, si usted lee el libro de Números, la constante del pueblo era de queja, siempre quejándose contra Dios. Dios fue paciente con ellos y Dios los llevó a la entrada de la tierra prometida. Dios los llevó a la puerta y como un aliento más para que ellos entraran a poseer esa tierra, capítulo 13, versículo 1 y 2 le dice a Moisés, manda a 12 personas que vean cómo es la tierra. Hermanos, no porque hubiera alguna duda de que Dios había dicho cómo era esa tierra, sino porque Dios conocía que el pueblo iba de un lado a otro, que su corazón estaba vagando, dice el Nuevo Testamento, de un lado a otro. Dios le dice, vean cómo es la tierra. Capítulo 13, versículo 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Ellos debían de ir a ver y corroborar que Dios hablaba verdad, que Dios cumple su palabra. No debería de haber necesidad, porque ellos ya tenían una fe bien fundamentada. Ya todas las obras que les hablé anteriormente de que hizo en Éxodo,
sacándolos de la tierra, abriendo el mar, sacándolos de Egipto, perdón, abriendo el mar, dándoles de comer, estando con ellos, era prueba suficiente para fundamentar su fe. Sin embargo, Dios les dice, ve para que vean que la tierra es como yo dije. Ellos regresan, hermanos, y eso nos narra el mismo capítulo 13, versículo 25 al 27. Dice, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Es decir, allí, hermano, a la puerta de la tierra. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Si usted lee anteriormente pasajes, versículos anteriores, menciona que cortaron unas uvas que entre dos tenían que llevarlas de tan grandes, de tan abundante que era la cosecha, la comida ahí. Dice el 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, le dicen a Moisés, la que ciertamente, otra vez lo voy a leer, la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Quién les había dicho que esa tierra fluye leche y miel? Capítulo 3 de Éxodo. Dios le ha dicho a Moisés, esa tierra a la que yo los llevo, fluye leche y miel. Regresan los espías y dicen, ciertamente esa tierra fluye leche y miel. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios habla verdad. Dice, y este es el fruto de ella. Les muestran el fruto tan abundante que habían recogido. Pero, sigue un pero. Capítulo 13, 28, versículo 28 y 29. Mas el pueblo, pero dice el pueblo, pero dicen los 10 espías, porque 2 sí estaban convencidos. Pero, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y en la ribera del Jordán. ¿Qué están diciendo? Pero hay mucho pueblo. Versículo 33. Los interrumpe y Caleb le dice, no, diga, vamos a conquistar esa tierra. Nosotros podemos, pero Caleb tenía los ojos puestos en Dios. Pero ¿qué dice el versículo 33? También allí vimos gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, no al parecer de Dios, a nuestro parecer, dicen, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hermanos, ¿dónde estaba la fe de este pueblo? Habían experimentado a Dios, habían visto cómo Dios con ese poder había derrotado a los egipcios, habían visto cómo Dios había abierto el mar, habían visto cómo Dios los alimentaba, habían visto a Dios morando en medio de ellos, habían comido del maná, habían visto que sus zapatos no se desgastaban la nube que los guiaba. Sin embargo, dijeron, no vamos a poder. Y ciertamente, con sus fuerzas no. Pero Dios había prometido esa tierra. Y a pesar de que les mostró una y otra vez que Dios cumple su palabra, que Dios cumple puntualmente su promesa, que esa tierra era como la que Dios les había dicho que era, ellos dijeron, no. Viene castigo de Dios. Versículo 32 y 35 del capítulo 14. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los
40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. ¿Qué les dice Dios? No, no van a entrar. Yo los voy a destruir. Pero ¿sabes cuál es la reacción del pueblo? Cuando escucha las palabras de Dios, dice que ellos se enlutaron. Pero versículo 40 al 42 dice, no, sí vamos a subir. Sí vamos a subir contra ellos. ¿Qué les dice Moisés? Versículo 41. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. 42. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Cuando Dios le dijo, no van a entrar, entonces el pueblo dijo, sí vamos a entrar, no contigo, con nuestras fuerzas. Es lo que le está diciendo Moisés. Ustedes van sin Dios. ¿Sabes cuál fue el resultado? Versículo 45, derrota. Quiero ver cómo lo interpretó el escritor de Hebreos esta historia. Hebreos capítulo 3, versículo 15 al 19. 15, segunda parte dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Quiero que vean estos dos últimos versículos que leí. Está hablando de ese pueblo, ¿verdad? De ese pueblo que vagó por 40 años por causa de su pecado, menciona el versículo 17. Pero quiero que pongamos atención en el 18 y en el 19. Voy a volver a leer el 18, dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 18? Está diciendo que ellos no entraron porque desobedecieron, ¿verdad? Muy bien. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué dice el versículo 19 que no entraron? Por incredulidad. Entonces, si el 18 dice que ellos no entraron por desobedecer y el 19 dice que ellos no entraron por incredulidad, ¿cuál de los dos tiene razón? ¿Cuál de los dos versículos es el correcto? El escritor de Hebreos está interpretando que la desobediencia es igual a incredulidad. Si nosotros lo volteamos, la obediencia es igual a creer, es igual a fe. Hermanos, ¿cómo era la fe de este pueblo? Debería de haber estado fundamentada porque ellos conocían a Dios. Por eso Dios se dio a conocer en el libro de Éxodo. Para sacarlos de la tierra, Él se dio a conocer. Y cuando este pueblo ya había conocido a Dios, ¿qué hizo Dios? Les dio sus mandamientos. Esa fe tenía que reflejarse en obediencia a Dios. Pero ¿cómo fue la fe de este pueblo? No era una fe ciega. Dios se había dado a conocer. No les pedía una obediencia de la nada, una obediencia impuesta, sino que Dios se había mostrado quién era Él. Y ellos, en reconocimiento a que Él era Dios, su Dios,
iban a tener una obediencia a sus mandamientos. El escritor de Hebreos continúa el versículo 4, inicia con esta palabra, temamos. Nos está hablando entonces a nosotros, está trayendo esa historia a nosotros. Dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Otra vez recordamos los versículos anteriores. Cuando aquí ya el escritor de Hebreos capítulo 4 está hablando de fe, ya anteriormente en el capítulo 3 nos explicó que la fe es igual a obedecer. Entonces dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, de obediencia. Recordamos ahora a Santiago, que nos habla de una fe muerta, de una fe sin obras. Hermanos, nuestra fe no debe de ser ciega. Está fundamentada en un conocimiento de la obra de Dios. Toda la promesa del Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Este pueblo que nos refleja Hebreos 11:30, que ya es la segunda generación de los que salieron de Egipto porque la primera generación ya había quedado postrada en el desierto, va y obedece a Dios cuando les dice, ustedes solamente den vueltas alrededor de esos muros anchos y yo los haré caer. El pueblo obedece, conoce quién es Dios. Entonces ellos dan las vueltas y los muros de Jericó caen. ¿A qué fe se está refiriendo? A la obediencia a lo que Dios les había dicho, a saber que Dios cumple su palabra, a saber que Dios cumple su promesa. Esa promesa reflejada en el Antiguo Testamento, según nos dice Lucas 24:27. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. ¿Y qué nos dice Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23? Cita Isaías, que dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién está con nosotros, hermanos? Diario experimentamos a nuestro Dios. Sale el sol, ¿y eso por qué es? Porque Dios había dicho que así fuera. En las noches, cuando hay luna, sabemos que hay luna porque Dios en Génesis dijo que así fuera. A cada momento experimentamos a nuestro Dios. Dios se ha revelado completamente en su palabra. Dios ya nos ha dicho cuál es la finalidad. Somos salvos por gracia, pero aún nos falta un andar. Estamos en el ya, pero todavía falta la perfección. Apocalipsis 21, 1-7 nos da un retrato de esa magnífica perfección en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Un pastor Jim Buckley, un excelente pastor que nos da enseñanza bastante buena, excelente. Nos dice, una vez puso este ejemplo, estaba jugando México en el Mundial y vimos el partido y ganó México. Entonces todos los mexicanos nos emocionamos, ¿no? Y cuando gana tu equipo, ¿qué haces? Estás así viendo el partido y estás en angustia y estás diciendo, ¿qué pasará? Y le meten un gol a México y sufres. No sé si a muchos de ustedes les gusta el fútbol, en mi caso sí me gusta. Y sufres y padeces y dices, ay, ¿cómo? Y te estás tronando los dedos, pero luego México mete un gol y celebras, y luego México mete otro gol y celebras, y ya nada más estás viendo a ver a qué hora se acaba el partido, y ya se acabó, y ya cuánto falta, y esperas a que se acabe el partido. Y se acaba el partido y México ganó. ¿Qué haces en la noche? Ese día lo repiten como 3 veces, ¿no? En la televisión, ese triunfo de glorioso de México, lo repiten como 3 veces. ¿Y qué haces tú? Pues te chutas las 3 veces, ¿no? La primera vez que lo viste, sufriste, pero la segunda vez ya lo disfrutas, porque ya sabes el final.
Nos decía el pastor, así es la vida del cristiano. No estamos en incertidumbre, no tenemos una fe ciega, hermano. Sabemos cuál es el final. Sabemos a dónde Dios nos está llevando de gloria en gloria. Sabemos cuál es la finalidad de nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Disfrutar el partido. Es lo que nos toca hacer. Una fe, una obediencia bien fundamentada en el conocimiento de Dios y disfrutar el partido que ya conocemos el final. Oramos. Amado Padre, Dios vivo, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, tú eres bueno. Sabemos que tus promesas se cumplen, que nuestra fe está bien firme en tu palabra. No somos como aquel que no construyó en la arena, Señor. Somos esos que estamos construyendo sobre la roca, sobre Jesucristo, para permanecer firmes a pesar de lo que pase a nuestro alrededor. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Y oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.